Esperamos de que podamos seguir aprendiendo en esta noche con la serie que estamos llevando acerca de la segunda carta a Timoteo. Y el tema de esta noche es aprobados y útiles. Y quiero hacer una pregunta. ¿Qué será más importante? ¿El carácter o el rendimiento? Por ejemplo, si ustedes tuvieran que contratar a alguien para un trabajo o escoger con quién van a hacer su tesis de la U, ¿a quién escogerían? ¿A alguien con buen carácter pero con mal desempeño? ¿O a alguien con buen desempeño pero con mal carácter? En otras palabras, para ese trabajo, para ser su compañero, ¿prefieren a alguien bueno pero inútil? ¿O a alguien malo pero útil? Bueno, 16 han respondido y hasta ahorita 11 dicen que malo y útil y 5 bueno e inútil. ¿Qué quiere decir? Que más del 50% hasta el momento dicen que como compañero prefieren a alguien malo pero útil. Si estuviéramos en una clase de filosofía o una clase de ética, aquí tendríamos para darnos gustos como por unas 2 horas. Pero no estamos en clases de eso. Pero pongámonos a pensar, por otro lado, si nos pusiéramos a pensar en la clase de siervos que Dios desea para cumplir su misión, ¿qué piensan ustedes? ¿Preferiría a alguien bueno e inútil o a alguien malo y útil? ¿Qué piensan ustedes? ¿Dios prefiere para cumplir la misión de alguien bueno e inútil o malo y útil? Y 9 habían hasta el momento que decían, 14 hasta el momento, de bueno y útil, y otros que dicen que Dios quiere un siervo bueno e inútil. Y vemos que la mayoría respondió que Dios para cumplir su misión prefiere siervos que sean buenos y a la vez útiles. ¿Y por qué estamos haciendo todas estas preguntas para comenzar? Porque hoy continuamos con la serie Eso, Evangeliza, Sufre, Obra, en la cual estamos siendo animados a través de la segunda epístola del apóstol Pablo a Timoteo para poder hacer precisamente eso, evangelizar, estar dispuesto a sufrir y obrar en medio de una sociedad hostil al Evangelio. Todo esto mientras confiamos en Dios y lo hacemos para su gloria. Y hoy a través de 2 Timoteo, capítulo 2, versículos 14 al 26, que si ustedes tienen ahí su Biblia, o ya sea la pueden abrir o la pueden buscar en su teléfono, para que ustedes tengan ahí marcado el pasaje donde vamos a estar durante esta noche, 2 Timoteo 2, 14 al 26. A través de este pasaje, yo quiero que juntos aprendamos lo siguiente. Dios quiere que seas un siervo aprobado y útil, que use correctamente la palabra de verdad, que se santifica mostrando un carácter y conducta justa, y que es amable y gentil con todos. Y entonces, para convencernos de esto que ustedes ven en pantalla, veremos que Pablo, en este pasaje en 2 Timoteo 2, 14 al 26, nos presenta varios contrastes, los cuales son las partes de ese sermón. En primer lugar, vamos a ver un contraste entre obreros aprobados y obreros reprobados. Luego veremos un contraste entre utensilios de honra versus utensilios de deshonra. Luego otro entre siervos amables y siervos rencillosos. Entonces veamos el primer contraste que nos presenta acá el apóstol Pablo. Aprobados versus reprobados. 2 Timoteo 2, 14 al 19 dice: recuérdales esto, encargándoles solemnemente en la presencia de Dios, que no discutan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha y lleva a los oyentes de la ruina. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que maneja con precisión la palabra de verdad. Evita las palabras vacías y profanas, porque los dados a ellas conducirán más y más a la impiedad, y su palabra se extenderá como gangrena. Entre ellos están Himeneo y Fileto, que se han desviado de la verdad, diciendo que la resurrección ya tuvo lugar
trastornando así la fe de algunos. No obstante, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello: el Señor conoce a los que son suyos, y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Y hay varias cosas importantes que podemos destacar de esta exhortación que Pablo hace a Timoteo, para que Timoteo pueda ser un obrero que no tiene de qué avergonzarse. En primer lugar, el trabajo que hace el obrero de Dios, o aquel trabajo que está llamado a hacer, es manejar bien la palabra de verdad. Pero también vemos acá que hay dos tipos de obreros. Por un lado, aquellos que son aprobados, es decir, que han sido probados, han sido sometidos a prueba, así como se prueban los metales preciosos, y han resultado ser valiosos. Han resultado ser probados y ser verdaderos. Pero por otro lado están los obreros reprobados, los que no pasaron la prueba y por lo tanto tienen de qué avergonzarse. Y en tercer lugar vemos acá que lo que hace la diferencia entre estos obreros es la forma en que usan la palabra de verdad, es la forma en que hablan, explican el Evangelio. Y vemos acá que Timoteo es un buen obrero, un obrero aprobado que no tiene de qué avergonzarse. Pero por otro lado, en el pasaje vemos a dos personajes más, a Himeneo y Fileto, que son malos obreros, reprobados por Dios, aunque por el mundo puedan ser aprobados y reconocidos, pero son reprobados por Dios y sí tienen de qué avergonzarse. Y recordemos que el buen obrero es aquel que maneja con precisión la palabra de verdad, mientras que el obrero reprobado se ha desviado de la verdad. Y por eso, para hablar del obrero aprobado, Pablo usa la ilustración de un obrero que debe de hacer un camino que atraviese un campo o un bosque hasta la ciudad más próxima. Este tiene que ser un camino bien hecho, un camino recto para que los viajeros puedan llegar a su destino sin dificultades. Así los cristianos, como buenos obreros, debemos de ser precisos y claros de nuestra explicación del Evangelio, proclamando a otros la verdad sin desviarnos, sin tomar atajos, sin diluirlo, sino que tenemos que hacerlo de manera cuidadosa, pero al mismo tiempo de una manera sencilla, de una manera clara. Y es que la palabra de verdad es el camino. Y ese camino o lo hacemos recto y fácil para que otros lo sigan y puedan llegar fácilmente a su destino, o lo hacemos un camino torcido, con curvas bien pronunciadas, en donde van a terminar habiendo accidentes fatales, como la fatalidad espiritual que los obreros reprobados estaban ocasionando en tiempos de Timoteo. Por eso es que, por otro lado, para hablar del obrero reprobado, Pablo usa otra ilustración, no basada ahora en hacer caminos, sino que basada en la arquería, en aquellos que ocupan el arco y la flecha. Y es que el mal obrero se desvía y falla. Y es que aquí vemos que la palabra de verdad es el objetivo, del blanco, donde la flecha tiene que caer, donde la flecha tiene que quedar clavada ahí. Pero los obreros como Himeneo y Fileto, al tirar la flecha fallan, no aciertan al blanco, sino que se han desviado con falsas y novedosas enseñanzas. Y con ese desvío de la verdad, lo que estaban haciendo era extraviar a otros, llevar a otros a la perdición. Y es que una de las formas que se menciona acá, tanto en el versículo 14 como en el versículo 16, una de las formas de hacer los caminos torcidos o de errar al blanco es la discusión con vanas palabrerías. Por eso es que Pablo le dice que a aquellos a los que tiene que discipular Timoteo, les dice: encárgales delante de Dios que no estén discutiendo con palabras. Y le dice a Timoteo: y tú evita vanas palabrerías. ¿Pero por qué? Porque además de ser inútiles, llevan a las personas a la ruina. Además de eso, conducen más y más a la impiedad e infectan a los demás, como la gangrena envenena la sangre, y que si no se corta el miembro rápido, no se hace algo con esa parte infectada o engangrenada, se infecta todo el cuerpo y lleva a la persona a la muerte. Y es que una de esas enseñanzas desviadas de la verdad que estos dos falsos maestros de Himeneo y Fileto estaban hablando
es que ellos negaban la resurrección del cuerpo al final de los tiempos. Ellos negaban que Cristo iba a venir por segunda vez a resucitar a su pueblo. Entonces, esta enseñanza hacía que muchos se despreocuparan por su vida de piedad, porque ellos decían, miren, es que la resurrección que pasó ya fue una resurrección espiritual. Ya tenemos todo lo que necesitamos. Ya tenemos todo lo necesario para vivir, entonces no se preocupen del futuro. Entonces eso hacía que la gente se despreocupara por su manera de vivir. Y con esta enseñanza también ellos estaban negando indirectamente la resurrección corporal de Cristo, la cual es la base de la resurrección corporal de los creyentes al final de los tiempos. Ellos estaban predicando un evangelio falso que estaba guiando a otro a la perdición. Estaba haciendo que la fe de otros se destruyera. Y entonces se nos presenta acá el contraste. O es un obrero aprobado, o es un obrero reprobado. Pero aunque la fe de algunos se trastornaba y se destruía, Pablo dice en el versículo 19, el sólido fundamento de Dios permanece firme, teniendo este sello. El Señor conoce a los que son suyos y que se aparte de la iniquidad todo aquel que menciona el nombre del Señor. Y aquí Pablo lo que está haciendo es citando el Antiguo Testamento, específicamente está citando Números capítulo 16, que nos habla de la rebelión de Coré, Datán y Abiram en contra de Moisés. Ellos querían que todo el pueblo se rebelara contra Moisés. Entonces Dios mandó al pueblo que se apartaran de los rebeldes y luego los destruyó. Con eso el Señor mostró que Él ya conoce a los que son de Él, que Él ya ha escogido a los santos que le pertenecen. ¿Y quién es aquel que conoce al Señor y quién no? Se mostrará en el juicio, como lo que sucedió con la rebelión de Coré, con Datán y Abiram. De que lo que hicieron es que cuando ya estaban en el momento crucial, Dios manda a Moisés a que le digan que todos los demás se aparten de ellos. Y una vez que todos se apartaron de ellos, se abre la tierra y ellos mueren en el juicio. Por lo tanto, son los que se apartan del mal los que no perecen. Y lo que Pablo quiere enseñar con esto, en el contexto que le está poniendo, es que aunque haya malos obreros que quieren desviar la fe de muchos, aquel obrero fiel y bueno tiene que confiar en el sólido fundamento del Señor, el cual tiene un doble sello. Un sello interno, que es la elección que por gracia de Dios ha hecho de su pueblo, y otro sello externo, la santificación, nuestra santificación, tu santificación, por medio de la cual tú te esfuerzas para perseverar. Y lo que esto nos enseña es que la elección de Dios, de los que le pertenecen, se muestra una vida de piedad a Él. La evidencia, una de las evidencias que hemos sido escogidos por gracia, es que vivimos conforme a esa gracia, respondiendo en santificación, respondiendo en una vida de piedad. Dios conoce a los que son suyos. Los que son de Él son aquellos que estamos en Cristo. Y solo puede ser de Dios si estás en Cristo. Solo puede ser de Dios si crees en Jesucristo y te has arrepentido de tus pecados. Y nadie puede dejar su pecado y las falsas enseñanzas que lo esclavizan por sus propios medios. Solo lo pueden hacer estando en el Señor, siendo el Señor. Pero para eso, primero tienes que invocar el nombre del Señor. ¿Qué es lo que está enseñando esto? Que si tú quieres ser aprobado por Dios, solo lo puedes hacer siendo de Él. Y solo puede ser de Él estando en Cristo. Y solo puede estar en Cristo creyendo en Él. ¿Quién es Él? Lo que Él ha hecho. Que es Dios, que murió y resucitó y que está reinando. Y arrepintiéndote de tus pecados. Pero entonces, viendo esto, ¿qué debemos de hacer nosotros hoy? ¿Qué nos enseña esto nosotros hoy? Este primer contraste. Nos enseña tres cosas que los obreros aprobados hacen. En primer lugar, los obreros aprobados manejan bien la palabra de verdad. Los obreros aprobados manejan bien la palabra de verdad. Proclaman, enseñan, explican, aconsejan
con claridad y sencillez del Evangelio a otros. Disipulan a otros. Pero para esto deben de estudiar la palabra y así podrán enseñar con claridad a otros el camino recto a seguir. También tienes que manejar bien la palabra de verdad exponiendo las falsas enseñanzas, pero solo puedes exponer las falsas enseñanzas estudiando la palabra también. Porque solo así podrás identificar las enseñanzas que están en contra del evangelio verdadero. Pero manejar bien la palabra de verdad también implica evitar debates que no sirven para nada, ni ayudan a nadie, sino que lo que hacen es distraerte de tu misión. Tu misión es explicar con claridad el evangelio. Pero también para esto tienes que estudiar la palabra de verdad. Porque solo así vas a poder discernir cuando un debate de estéril que no va a edificar a nadie. Pero este pasaje también nos enseña que tenemos que confiar en el Señor. Porque el Señor conoce a los que son de Él. Confiemos en la gracia de Dios. Un buen obrero que maneja bien la palabra de verdad confía en la gracia de Dios. Y en tercer lugar, este pasaje nos enseña que tenemos que santificarnos. Que si bien es cierto, la elección ha sido por gracia, nuestra respuesta a esa gracia que hemos recibido de Dios es vivir piadosamente para gloria de Él. Y así entonces, terminamos del primer contraste y vamos al segundo contraste que presenta Pablo a Timoteo. El contraste de vasos de honra versus vasos de deshonra. Dice 2 Timoteo 2:20 al 22. Ahora bien, en una casa grande no solamente hay vasos de oro y de plata, sino también de madera y de barro, y unos para honra y otros para deshonra. Por tanto, si alguien se limpia de estas cosas, será un vaso para honra, santificado y útil para el Señor, preparado para toda buena obra. Huye pues de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz con los que invocan al Señor con un corazón puro. Y aquí Pablo está usando otra ilustración para exhortar a Timoteo a ser un ministro fiel de Dios. Y la ilustración son los utensilios del hogar, los utensilios de la casa. Y Pablo dice que en una casa grande, es decir, en una mansión, hay diferentes utensilios que podemos clasificar en dos tipos. Los que son para honra o para un uso especial, o los que son para deshonra, para un uso común, ordinario. Por ejemplo, en ese tiempo había muchos utensilios que eran de barro, que se ocupaban para basura o para desechos humanos. Otros eran de madera, que eran de uso común, por lo general para todos los demás que trabajaban en la casa y para hacer distintas cosas. Habían algunos otros de lata para la cocina, etc. Pero habían unos que eran de plata y de oro, para la mesa, para los banquetes. Y estaban los más especiales, que eran los que ocupaba el señor de la casa, el amo de la casa. Por ejemplo, no es lo mismo, pero mi hijo tiene un bañito de entrenamiento. No sé si han visto esos bañitos de entrenamiento. ¿Sí? Tiene un bañito de entrenamiento. Una basiliquita. No es lo mismo el utensilio que se ocupa para la cocina, para cocinar y agarrar el agua y calentar el agua, que la basílica él. Yo no voy a tomar agua en la basílica él. Ni él lo va a hacer. Porque uno es para honra y otro es para deshonra. Esa basílica, aunque le pongan muchos colores, muchos dibujitos, es para un uso, en el contexto de ese pasaje, deshonroso, para echar sus desechos. O si los que tienen perros, está el plato de su perro y está el plato de ustedes. O, por ejemplo, fíjense que, con esto me acordé de una anécdota que me contó un hermano que vino de Colombia hace poco. Dicen que él, una vez le tocaba viajar bastante, promoviendo literatura cristiana, etc. Y he viajado bastante como misionero, y una vez lo hospedaron en una casa, en un cuarto que tenía, el cuarto estaba equipado con todo, súper cómodo. ¿Saben qué es lo único que no tenía? Baño. Él, o sea, de verdad, si quería, porque el cuarto estaba al final de un jardín, si él quería ir al baño en la noche,
en un lugar que hacía mucho frío, tenía que atravesarte todo el jardín. Pero los dueños de la casa sabían eso. Entonces, miren, le dijeron, aquí le vamos a dejar un vaso, no se preocupe, este vaso no se ocupa para nada más, sino que si usted tiene ganas de hacer pipí en la noche, lo puede hacer aquí. Nadie más tenía que ocupar ese vaso. Ese vaso era para un uso deshonroso. Ese vaso no se lo iban a servir al dueño de la casa, ¿verdad? Para echarle ahí su Coca-Cola o algo así. Era para ese uso nada más. Ese es el contraste que Pablo está haciendo acá. Entonces con esto, Pablo dice que la iglesia es esa casa grande. Y que en la iglesia hay siervos fieles y siervos infieles. Lo que está diciendo Pablo acá es que hay maestros verdaderos y falsos maestros como Himeneo y Fileto. Están aquellos que son como Timoteo. Pero están aquellos que son como Himeneo y Fileto, que viven para sí mismos y que solo sirven para extraviar y corromper a otros. Pero Pablo lo que está enseñando acá es que si queremos ser usados por Dios, debemos de purificarnos y limpiarnos de tal manera que seamos valiosos, santificados, es decir, apartados para ser usados, para ser útiles para nuestro Señor y su reino en toda buena obra. ¿Qué quiere decir? Si ustedes pertenecen a una iglesia local, en esta ilustración de Pablo es que todos somos utensilios. Pero quiere ser usado por Dios, por el Señor de la casa, para su obra, para toda buena obra, entonces tienes que limpiarte. Tienes que limpiarte. Solo así puede ser valioso, apartado para él, para el dueño de la casa. Así como pueden ustedes mismos o sus papás pueden tener su vaso especial, que ese es su vaso y que nadie más lo toca. Así ustedes van a ser apartados para el Señor, para ser útiles para Él. Pero ¿de qué debemos de limpiarnos? Porque aquí dice, si alguno se limpia de estas cosas, dice el pasaje, ¿de qué tenemos que limpiarnos? De las falsas enseñanzas de los falsos maestros que nos pueden extraviar de la fe y llevarnos a vivir deshonrando a Dios. Debemos de limpiar nuestras mentes y corazones de manera que vivamos con pureza de doctrina y de vida. Que seamos limpios en conducta y carácter. Pero ¿qué tenía que hacer Timoteo y qué tenemos que hacer nosotros también para limpiarnos y ser útiles para Dios? Y hay dos cosas que tenemos que hacer, que al mismo tiempo aquí Pablo representa otro contraste. Tenemos por un lado que huir y por otro lado tenemos que perseguir. Debes de huir del peligro espiritual y debes de perseguir el bien espiritual. Por eso le dice, huye de las pasiones juveniles. Y recordemos que huir es escapar, escapa de las pasiones juveniles. Y muchos interpretan este texto hablando de las pasiones juveniles únicamente relacionándolo con lujuria, con pecados sexuales. Pero no era esto únicamente a lo que se refiere el texto, sino que en el contexto de cómo se comportaban los falsos maestros, dice, huye de las pasiones juveniles, escapa de las pasiones juveniles, escapa de la autoafirmación, de estarte autoafirmando y presentando como que fueras lo mejor del mundo. Pero también escapa de la autocomplacencia, de estar viviendo solo para ti y tus placeres. Porque son pecados que son muy comunes para aquellos que son inmaduros, pero también son pecados que son muy comunes para muchos jóvenes. Por ese deseo, y obviamente por el bombardeo que hace el mundo, y también por la pecaminosidad de su corazón, que quieren autoafirmarse delante de los demás, quieren presentarse como el mejor, pero que también quieren vivir solo para ellos y para su comodidad, para sus propios placeres, para lo que les cause deleite a ustedes. Pero junto con esto hay otras cosas que marcan las pasiones juveniles y que marcan algunas de las actitudes que muchos jóvenes y que algunos de ustedes tienen, por ejemplo, la impaciencia, que todo lo quieren para allá. Todo lo quieren para allá. Quieren tener dinero ya. Quieren tener éxito ya. Quieren tener novio o novio ya. O sea, no
quieren esperar, quieren saltarse procesos, quieren saltarse años de estudio, años de preparación, porque todo lo quieren ya y la cultura en la que nos rodea no ayuda mucho a eso. Pero además de la impaciencia, está la dureza al relacionarse con otros. Porque muchas veces, como se creen mejores por la autoafirmación, tratan duramente, ásperamente a los demás. Son duros jueces de los demás. No los consideran. Pero junto con eso está también la frivolidad. Es decir, la superficialidad, la falta de seriedad con ver algunas cosas. Tomarse todo a broma, tomarse todo como juego. Son cosas que si quieren ser usados por Dios, son cosas de las que se tienen que limpiar también, de las que tienen que huir. Pero hay otras cosas que también tienen que perseguir. Persigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Perseguir es cazar, es como el cazador. La presa es la que huye, él es el que persigue. Y debes de perseguir la rectitud moral que proviene de la fe. Pero tienes que saber que esa fe se manifiesta en el amor por Dios y por el prójimo. De manera que tú, siendo recto moralmente, y esa rectitud moral es por medio de la fe, y esa fe se muestra en el amor al prójimo, se va a notar en la paz con la que vives. Primero paz con Dios, pero también en la armonía con la que vives con los demás. Pero una de las cosas que vemos en este pasaje es que solo puedes perseguir la piedad uniéndote a aquellos que con un corazón puro invocan al Señor. Y aquí hay algo bien importante para nosotros hoy, algo bien importante para ustedes hoy. No dejes de congregarte. Porque muchas veces hay muchos jóvenes con buena intención quieren ser siervos de Dios, anhelan servir a Dios. Y a veces pueden comenzar con una buena intención, pero terminan haciendo todo mal. ¿Por qué? Porque en primer lugar no han huido de las pasiones juveniles. Buscan autoafirmación y autocomplacencia. Piensan que ser siervo de Dios tiene que ver con la fama, con el éxito y con el ser reconocido. Y ser siervo de Dios no tiene que ver con que uno sea reconocido, tiene que ver con que Dios sea reconocido. Pero al mismo tiempo no quieren perseguir aquello que cuesta: la justicia, la fe, el amor y la paz. Y en eso, entonces no se unen a aquellos que con corazón puro invocan al Señor. Porque si tú te unes con aquellos que con corazón puro invocan al Señor, entonces ellos te van a enseñar cómo invocar tú al Señor. Acuérdense que viene de citar números: aparte de esa iniquidad todo aquel que invoca el nombre del Señor. Y aquí está diciendo, entonces, una manera de eso es: busca a aquellos que han invocado el nombre del Señor, que los va a reconocer por su corazón puro, es decir, por su vida piadosa, y únete a ellos para perseguir estas cosas. ¿Y dónde puedes hacer eso? En la iglesia local. No dejes de congregarte. No dejes de discipularte. Únete a un ministerio de tu iglesia local, sírvele al Señor. Es que, joven, es solo con la comunión con tu iglesia local que puedes experimentar esa purificación. Es solo por medio de la palabra, exponiendo tus luchas, las tentaciones y confesando pecados, siendo confrontado, rindiendo cuentas, siendo animado, guiado y consolado. Solo así vas a poder huir de las pasiones juveniles y perseguir la justicia, la fe, el amor y la paz. Por eso es que insistimos tanto nosotros en el discipulado. Porque es en el discipulado donde tú puedes exponer tus luchas y ser animado por otros que ya pasaron por esas luchas. Tú puedes exponer tus tentaciones. Tú puedes hablar de los pecados que has cometido. Tú puedes ser confrontado con tu pecado. Tú puedes rendir cuentas, pero también ser animado, cuidado, guiado, consolado. Y entonces Pablo después pasa al tercer contraste: amables versus rencillosos. 2 Timoteo 2:23 al 26 dice: pero rechaza los razonamientos necios de ignorantes, sabiendo que producen rencillas,
El siervo del Señor no debe ser rencilloso, sino amable para con todos, apto para enseñar, sufrido. Debe reprender tiernamente a los que se oponen, por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y volviendo en sí, escapen del lazo del diablo, habiendo estado cautivos de él para hacer su voluntad. Y Pablo acá nos presenta otro contraste entre los rencillosos y los amables. Y para comenzar, por tercera vez en el pasaje que hemos estudiado durante todo este tiempo, vemos que repite que se deben de rechazar las discusiones necias y sin sentido que solo inician pleitos. Y dice, el siervo de Dios no tiene que andar peleando, no tiene que ser pleitisto. Y a lo que se refiere acá es que se deben de evitar los razonamientos necios e ignorantes. ¿A qué se refiere con ellos? A aquellas discusiones basadas en la especulación y que van más allá de la Biblia. Y que no se someten a la disciplina intelectual de las Escrituras. Porque esto va a producir pleitos. ¿Y por qué va a producir pleitos? Va a producir pleitos, algunos temas que a veces son terciarios de la Escritura van a producir pleitos, porque se abordan desde un punto de vista más cultural, filosófico, científico, etc. Y van más allá de las Escrituras, pero al abandonar la revelación para poder hablar de algunas cosas, al abandonar lo que está escrito en la Biblia, por la especulación, se va a caer en subjetivismos y emocionalismos. No va a haber un estándar bajo el cual discutir. Y eso va a hacer que se termine en pleitos. Y eso va a impedir que cumplamos nuestra misión. Por eso el siervo de Dios no debe andar buscando pleitos de esta manera. No debe estar interesado en meterse en cuanto debate teológico escuche, en cuanto debate teológico vea en redes sociales. Porque no está llamado a eso. No estás llamado, joven, no estás llamado a mostrar cuánto sabes. Sí estás llamado a conocer la Biblia, a saber más de Dios por medio de la Biblia, pero no estás llamado a estarlo demostrando a todo el mundo, en todo tiempo y en todo lugar. No estás llamado a demostrar lo sabio que eres. Estás llamado a predicar fielmente el Evangelio, aunque predicarlo fielmente solo implique hablar 5 minutos, pero de algo que va a ser de edificación a otros. ¿Quiere decir con esto que es malo debatir? No, el texto no está hablando de eso. Pablo debatió muchas veces. Sino que dice, a lo que se refiere es que no hay que debatir neciamente y por asuntos necios, por cosas que en lugar de edificar se vuelven obstáculos para cumplir nuestra misión de ser discípulos. Primero, porque nos vamos a presentar a otros como personas rencillosas. Y segundo, porque al presentarnos como personas rencillosas vamos a cerrar puertas a futuras conversaciones que pueden guiar a otros del Evangelio. Y esa es nuestra misión, guiar a otros del Evangelio. Por eso el siervo del Señor debe ser bondadoso con todos, capaz de enseñar y paciente con las personas difíciles, que instruye con ternura a los que se oponen a la verdad. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser amable, que el trato con los demás tiene que ser respetuoso siempre. Para esto se requiere humildad. Que tienes que ser capaz de enseñar. ¿Qué quiere decir esto? Que tiene que ser preparado y ser hábil en el uso de la palabra de Dios para enseñar a otros. Implica que tienes que esforzarte en estudiar. Que tienes que ser paciente con aquellos que son difíciles, ya sea por su mala actitud o por su ignorancia. Hay algunos que van a buscar rencillas. Tú tienes que ser paciente con ellos y irlos guiando tú a la conversión que tú quieres guiarlo y no meterte a esos debates. Pero hay otros con los que tienes que ser paciente porque quizás conocen poco o no tienen la formación que tú has tenido y tienes que ir explicándole poco a poco y con paciencia, con ternura. Y tienes que hacer ver el error de los demás, que estén equivocados en cuanto a lo que creen, pero no con dureza y con juicio, sino con mansedumbre. Por eso que cuando Pablo dice en el versículo 2:24 que el siervo del Señor
o ocupa la frase el siervo del Señor. Y da todas las características que da. Esto de una u otra manera trae a memoria al siervo del Señor, de Isaías, de las canciones de Isaías, que dice que es el que va a tratar con gentileza la caña cascada, es decir, que la caña que está tan débil a punto de romperse, Él no la va a romper, la va a tratar con gentileza. Que aquel pábilo humeante, es decir, que aquella llamita que está a punto ya de apagarse, no la va a soplar para apagarla, sino que va a tratar de que no se apague. Pero esto se aplica, esto que dice Isaías 42, 1 al 3, se aplica y se cumple en Jesús. Entre otras partes lo podemos ver en Mateo 12, 15 al 21. Que Él no contendió, sino que Él fue manso y humilde. Que Él enseñó no con contienda, no con palabras fuertes, que no anduvo filosofando ni demostrando cuánto sabía, siendo Dios sabio, creador de todas las cosas, sino que enseñó siempre correctamente y con buena actitud, porque sabía que de esa manera iba a cumplir el propósito del Padre, de rescatarnos de la esclavitud del pecado y el maligno. Por eso, joven, no debatas infructuosamente. Mejor evangeliza con amabilidad, con paciencia, con gentileza. No te conviertas en un obstáculo o en un estorbo para el Evangelio por tu mal carácter. No te conviertas en un obstáculo para el Evangelio porque quieres alardear de cuánto sabes y hablas y hablas y hablas y dejas de aburrido a la persona con la que estás hablando. No te conviertas en un obstáculo o estorbo para el Evangelio por el deseo de ganar debates. Mejor ser un instrumento de Dios que se deja guiar por Él para que con amabilidad enseñes a otros. Y es que muchas veces cuando nosotros nos encontramos con personas que de verdad están equivocadas doctrinalmente y vemos que quizás no quieran salir de ese error, nosotros queremos ser rápidos para juzgarlos a ellos. Esta semana leí una frase de Tomás de Aquino que decía: Dios está más pronto para mostrar misericordia que para castigar. Y es que Dios quiere mostrar misericordia. Por eso me impacta el versículo 25 y 26. Dice que el siervo del Señor debe reprender tiernamente a los que se oponen. ¿Pero por qué? Pero recordemos quiénes que son los que se oponen. Los que se oponen son aquellos falsos maestros, como Himeneo y Fileto. Dice, repréndelos. Hazle ver su error, pero tiernamente. ¿Por qué? Por si acaso Dios les da el arrepentimiento que conduce al pleno conocimiento de la verdad. Y si conociendo plenamente la verdad, quizás vuelvan en sí y se den cuenta de su error y escapen del lazo del diablo en el que se encuentran, habiendo sido cautivos por el diablo para hacer su voluntad. Lo que quiere decir esto es que el Evangelio puede salvar aún a aquellos que se están oponiendo a Dios. El Evangelio puede salvar a aquel compañero tuyo, aquel maestro tuyo de la U, que se burla del Evangelio y que se burla de Dios y que se burla de ti. El Evangelio puede salvarlo y quizás Dios quiera salvarlo. Y quizás tú seas el instrumento que quiera ocupar para eso. Tú seas ese siervo del Señor que va a estar allí en ese lugar. Quizás no de inmediato se va a salvar, pero quizás con tu ejemplo y con aquello que tú has hablado, de repente va a conocer otro cristiano que va a cosechar aquello que tú sembraste. Por eso, para concluir, jóvenes, como obrero aprobado de Dios debes de esforzarte por ser preciso y claro en la explicación que des del Evangelio. Solo si manejas bien la verdad con rectitud y no te desvías, serás aprobado por Dios. Como utensilio de honra debes de ser puro en tu carácter y tu conducta. Solo si te purificas del pecado y el error serás un vaso útil para el Señor. Como siervo de Dios debes de ser gentil y amable con todos. Solo si eres gentil, manso y amable y no contencioso, como verdadero siervo de Dios, del Señor, podrás cumplir tu misión.
Así Dios concederá a aquellos que se oponen a Él arrepentimiento, conocimiento de la verdad para ser liberados del pecado. Porque recuerda que un siervo aprobado y útil usa correctamente la palabra de verdad, se santifica mostrando un carácter y conducta justa y es amable y gentil con todos.